El jueves se cumplió un aniversario más del 25 de mayo de 1810, fecha en la que, como nos dice el historiador Gabriel Di Meglio, inició un proceso que nos llevaría hacia nuestra independencia. Es por eso que es un día especial que nos gusta celebrar y en el que la comida cumple un papel fundamental, tal como afirma la historiadora Pupina Plomer. No es casual que en el día más patrio del año, aquel en el que declaramos nuestro primer gobierno local, comamos delicias típicas de la época. Así es que salí en búsqueda de nuestros sabores patrios. Pastelitos, chocolate caliente, locro y empanadas no faltaron. De paso, abro paréntesis acá y aclaro que me pareció buenísimo que incluyeran opciones vegetarianas y celíacas de estas comidas. Pero luego probar alguna de estas exquisiteces, me pregunté, ¿qué tanto de verdad y de mito hay detrás de ellas? ¿Realmente los revolucionarios de aquella época consumían locro? ¿Qué diferencia hay entre las empanadas de ahora y las de aquella época? El pastelito dulce, tal y como lo conocemos hoy, ¿existía en 1810? Por suerte, tuve la oportunidad de entrevistar a Karina Perticone para sacarme todas estas dudas. Karina es semióloga e investigadora especializada en historia de las culturas alimentarias de la Argentina, y en esta ocasión nos compartió muchísima información de valor alrededor de todas estas comidas. La escuchamos. Bueno, quería hacer esta entrevista justamente para compartir un poco de esto sobre lo que hablaba anteriormente con vos, el tema de las comidas patrias, ¿no? Que ahora en estas fechas es a full locro, empanadas, pastelitos, chocolates calientes, y si en aquella época, en 1810, existieron tal como la conocemos hoy. No, la verdad que primero depende del lugar, de en qué provincia. Acá en Buenos Aires en 1810, chocolate sí se tomaba, sí había empanadas, pero locro no se sabe, aparentemente no había en la ciudad, ¿eh? Estamos hablando de lo que se llamaba intramuros, dentro de los límites político-catastrales de la ciudad. Aparentemente no, por lo menos Bien. no las clases medias y altas, que eran aquellas de las que hay algún tipo de registro, de documento, ¿no? Acá en Buenos Aires, sí en algunas provincias. Como nombraste anteriormente el tema de las empanadas y el chocolate caliente, me sorprende el tema del chocolate. O sea, el chocolate tenía protagonismo en esa época. Sí, igual siempre se tomó más mate, se tomaba mate y chocolate sobre todo. Se tomaba café un poco menos, té casi no se tomaba más como algo más medicinal. Chocolate sí, por supuesto. Todas las colonias españolas se tomaban chocolate. Y ya que estamos ahora con el tema de los dulces, el tema de los pastelitos dulces, como los conocemos ahora, también hay registro de eso en aquella época. No. Mm, Hay documentos que dicen que se compraban pastelillos, documentos oficiales, ¿no? Manuscritos del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Pastelillos y pastelillos de dulce. No sabemos cómo eran, ni de qué dulce eran. Sí sabemos que ya había dulce de membrillo, había dulce de batata, había dulce de tomate, bueno, de frutas más comunes acá, había de durazno, había de frutilla, pero cómo era el pastelito en sí no se sabe. Ya la idea de comida patria, te das cuenta que por el nombre es tardía, porque el Estado-Nación surge mucho más tarde. claro. Uh-huh. Es una construcción bastante tardía, no el hecho de festejar el 25 de mayo. Eso enseguida se entendió como un hito sobre el que había que construir memoria, porque ya en 1811, al año siguiente ya lo estaban festejando. Pero la idea de patria y de relacionar patria con locro es muy, muy tardía. Claro, sí, y sí. Puede que tenga que ver con el tema también de cuando fue la construcción del Estado-Nación, en la época en que Mitre, ¿no? Fue trayendo también, construyendo determinados hechos para darnos una historia, cierta nación, cierta identidad. En parte sí, y también eso se reforzó a partir de 1880 y durante todo el gobierno, lo que se llama el periodo conservador, ¿no? El gobierno del PAN. Claro, ajá. Ahí lo que se buscaba era argentinizar a las masas de inmigrantes. Entonces ahí se empieza a crear esta narrativa sobre un pasado
Y aparece esta idea de Mitre que perduró mucho, o sea, recién ahora se está entendiendo que no existía la Argentina antes de su efectiva conformación como república. Sí, se entiende perfectamente. Pero sí, es un proceso largo que empieza con estas narrativas de Mitre y de Vicente López y termina estabilizándose en los 30, más o menos. O sea que bastante tardío de la época que estamos hablando. Y ya que... O sea, el hecho de asociar esas comidas con la noción del concepto de patria. Claro, sacando ahora el tema del locro, que dijiste que como que no se tiene registro de que en el año 1810 hubiera locro. ¿Se tiene registro de que hubiera habido algo parecido, alguna comida parecida? Todo indica que acá se comía la española. Ni siquiera había un nombre para la cocina local. Ni siquiera se sabe dónde se practicaba una cocina que se pudiera llamar local. Y no es que no había nada, pues ya se estaban cruzando, ¿no? Lo español, se usaban lo que se llamaba los efectos de la tierra o los productos de la tierra. Se usaba zapallo, se usaba choclo, se usaba batata, pero todavía no había una idea de una cocina local. Se cocinaba o a la española, que la cocina española que había no era la cocina española que conocemos nosotros como española, era una cocina que no tenía nada que ver con la actual española, muy antigua, con muchísima especia, con combinaciones que ahora no se entienden como cosas muy exóticas. Bueno, había eso y había el afrancesamiento. Se estaba produciendo el proceso de afrancesamiento de toda la comida de Europa Occidental. ¿Y cómo serían algunas de las características de este proceso de afrancesamiento de la comida? Y lo primero que pasa es la separación de dulce y salado. Que antes no era así. Claro. Es un proceso largo también, esa separación de dulce y salado. Antes, hace 4 o 5 siglos, no existía esa distinción. Ese par de opuestos de dulce y salado. Porque la comida llevaba dulce, llevaba salado, llevaba ácido. Todo junto. Y las comidas sobre las que tenemos conocimientos ahora, ¿eran en esa época las comían más las clases populares, las clases de élites las comían? Por ejemplo, las empanadas, los pastelitos, porque se tiene asociado como que eso se vendía en la calle. Pero, claro. O sea, hay registro de vendedores en esa época, en la calle. Sí, eso sí. Lo que sabemos es que eran del estilo de esa cocina antigua, las empanadas, porque viendo las recetas en retrospectiva vemos que cada vez que se habla de las empanadas de tipo antiguo tienen dulce, tienen azúcar, tienen fruta junto con la carne. Mira vos. Claro, qué curioso. Claro, eso fue desapareciendo, solo quedó la empanada con pasa de uva como una cosa medio curiosa. Claro, sí, eso ahora no se ve, toda esa combinación que acabas de decir, por lo menos acá en Mendoza. No, bueno, en Mendoza también había mucho, bueno, primero porque Mendoza pasa a ser parte de del territorio que hoy es Argentina a partir del virreinato, pertenecía a la Capitanía General de Chile, y segundo porque, bueno, allá estaba, por ejemplo, la carbonada antigua en Mendoza, llevaba membrillo. Claro. Llevaba. Mira vos. Claro, llevaba membrillo, llevaba durazno también. Bueno, la dulcería mendocina era muy valorada en Buenos Aires, igual que la cordobesa. Mira vos. Claro, todo lo que, bueno, obviamente venían los vinos y el aguardiente de Mendoza. Había una calle, Maipú, era la calle de los mendocinos, se llamaba, porque ahí iban las carretas que venían desde Mendoza trayendo vino, trayendo aguardiente, trayendo nueces, trayendo almendras, orejones, todo lo que era fruta disecada, venía mucho, casi todo venía de Mendoza. Mira vos, nos regalaste un dato importante, porque la historia por ahí que vemos siempre está asociado a lo porteño, y muy pocos datos que tienen que ver con nuestra región. Así que está bueno el dato ese que nos acabas de dar. Bueno, y ahora te quería preguntar, en esa época las carnes que se consumían, ¿qué tipo de carnes eran o qué registros hay en relación a eso?
muchísima carne de vaca, porque era muy barata. Carne de cerdo fresca casi no se consumía porque se destinaba toda a lo que se llamaba las chancherías. Las chancherías eran las charcuterías. ¿Qué son, perdóname, qué son las charcuterías? Las charcuterías es donde se hacen los salamines, los jamones, lo que hoy llamamos Ah, bien. Ajá. En esa época se llamaban chancherías. Entonces, la carne fresca casi no se consumía, se destinaba todo a chacinados, ¿no? A la charcutería. Y sí se comían las patitas, como se comen en Mendoza, las patitas aliñadas. Bueno, no sé si todavía las siguen comiendo, pero eran una comida clásica de Mendoza, las patitas aliñadas. Bueno, eso era muy propio de Mendoza, muy propio. O sea, acá se comía mucho, cuando dejó de comerse acá en Mendoza se siguió comiendo durante mucho tiempo más. Igual que, por ejemplo, la carbonada, en Mendoza había un plato que era la carbonada con refalosas. Las refalosas eran una pasta que también se llaman pantrucas o pancutras, que se comparten o sea, en Chile son más conocidas, ellos las comen más. Acá se comen en Mendoza y en el norte de Neuquén. Es algo de herencia mestiza con los pueblos originarios. Mira vos. Tomaron el trigo y aprendieron a hacer del trigo un montón de cosas. Hacen hasta café de trigo, se llama, ¿no? Un sucedáneo del café de trigo. Y eso después no se vio más. Claro, hay un montón de particularidades que tenía Cuyo en general, no solo Mendoza, ¿no? Que Buenos Aires no llegan, no se los ve, no. Hoy, bueno, gracias a los medios y la difusión, por ahí, un porteño muy metido en temas sabe que existen las tortitas mendocinas. Claro. Si no, no te enterás. Sí, es verdad, es tal cual. No te enterás. Solo cuando abrió acá una casa de pastas mendocina que tenía los 3 tipos de tortitas, ¿no? Y tan ricas que son las tortitas. Nosotros cuando vamos allá las sentimos. Sí, claro. Sí, las sentimos bastante. Claro. Bueno, eso había abierto esta casa que era mendocina, pero después cerró. O sea, hay muy poco conocimiento de lo que era. Claro, sí. Sí, totalmente. Y hubo un momento en que no era así, que los porteños tenían más conciencia de lo que había en las provincias, y de hecho había creo que en la primera década del siglo XX, más o menos, había una dulcería muy famosa, únicamente vendía los dulces que venían de las provincias, de Mendoza, de Córdoba, de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, de Santa Fe. Esto me imagino que también, o sea, estamos hablando de la época de la Revolución de Mayo también, o sea, todo este protagonismo también de los alimentos de otras regiones. Sí, hasta la calle, estaba la calle de los mendocinos, porque era donde llegaba la mercadería de Mendoza. ¿Cómo? ¿Calle Maipú puede ser que me dijiste? Ajá, Maipú. Claro, mira qué curioso. Y en relación a elementos por ahí culturales prehispánicos en las comidas de aquellas épocas, ¿también había presencia de ellas? No. ¿Preparaciones, decís? Sí. No, el primer testimonio de humita que encontré no es sino que habla de 1816, son unos ingleses que cuentan que en 1816 en Buenos Aires probaron las humitas. Pero no, porque acá no se consideraban, ni siquiera se consideraban criollos, no se llamaban a sí mismos criollos, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. O sea, criollo era un calificativo despectivo que se usaba para los integrantes de lo que se llamaba las castas, que eran mestizos, mulatos, y toda esa clasificación colonial hispana sobre los cruces de colores. Después los descendientes de europeos se consideraban españoles americanos, no criollos. Eso también es una construcción tardía. O sea que era muy a lo hispánico. Todo muy a lo hispánico. Y al mismo tiempo, porque es inevitable, no encuentro la palabra para decirlo sin que suene ofensivo para nadie, pero la mezcla, ¿no? Es inevitable. Entonces todo el tiempo se estaba como filtrando, la cultura todo el tiempo se está moviendo. Claro, obviamente. Y los productos de la tierra también. Entonces, obviamente aparecían
el puchero que se hacía en Buenos Aires no era igual que el cocido madrileño, porque tenía batata, tenía zapallo, tenía Claro. choclo. Pero no es que no había una cosa de sí, acá comemos lo del pueblo heredado, nada. La herencia originaria, bien lejos la querían. Y en relación a las bebidas, ¿no? Con las que se acompañaban estas comidas, los clásicos, vino y agua, o... Sí, había dos tipos de agua, ¿no? El agua de río que había que decantarla, entonces se dejaba 2 días en unos tinajones hasta que decantaba los sólidos, y el agua de pozo, que todos la calificaban como que era muy buena y era prestigioso tener el aljibe en la casa de uno. Y también, bueno, agua de panal, le decían, se le ponía un poquito de miel al agua, y se mezclaba. Y por el otro lado, sí, vino mendocino, vino sanjuanino, ¿sí? Y también vinos españoles y franceses. Todo lo que era bebidas blancas había de todo. ¿Ah, sí? De todo, porque estaban los aguardientes de Mendoza, de San Juan, de Tucumán, de Catamarca, que eran bastante prestigiosos. No en ese momento tenían que competir con el importado, pero después, como que tenían su renombre. Claro, sí. Cuando se abre el comercio con la constitución del virreinato, se abre el libre comercio de las colonias con la metrópoli española, no con todo el mundo, ¿no? Ahí, bueno, pero a partir de eso empieza a llegar de todo importado, y había de todo. Realmente había licor, ginebra, aguardientes de todo tipo, destilados de todo tipo, anisette, ¿no? Que es ese licor francés de anís, de todo. De todo. Y no sabía de la variedad en cuanto a bebidas blancas que había. No estaban solamente disponibles para los muy ricos. Ah, importante. Se vendían en las pulperías. O sea, que clases populares también. No sé si populares, pero por lo menos con cierta... Con cierto, pues, sí. Mínimo, la comida era barata acá. La comida fue barata hasta, en general, desde el siglo XVII hasta en 1880 tuvo una subida de precio fuerte, y después, bueno, se mantuvo más o menos barata hasta 1970. O sea que varios años, ¿eh? Sí. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando sobre las comidas, ¿no? Que se les asocia como las comidas patrióticas, todo lo que es el pastelito, empanada. Bueno, ¿cuál de estas comidas, las que consideramos patrióticas, vos considerás que como que en aquella época tuvo mayor participación? Y la empanada estaba, la carbonada estaba, el pastelito no sabemos. Locro, como te dije, en algunas provincias se comía, incluso en lo que se llamaba la frontera, aparentemente también. La frontera era en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, más o menos a la mitad, que estaba la línea de Fortines. Aparentemente se comía locro ahí también. No sé si locro, pero guisados de maíz con carne. Todo eso sí, lo que pasa es que era diferente a lo que conocemos hoy, que, por ejemplo, qué sé yo, el pastelito frito relleno de dulce, así como lo conocemos hoy, aparece, primera receta más o menos parecida, en 1880, y no es casual, además, ¿no? Que aparezca en esa época. Claro. Sí, y sí, han tenido muchas variaciones con el correr de los años. Claro, sí. ¿Y por qué crees que el locro como que adquirió muchísimo protagonismo? Lo que pasa es que el locro como comida patria adquirió protagonismo en la segunda mitad del siglo XX recién. Claro. No antes. Claro, sí, por supuesto, pero ¿por qué crees que justamente esa comida? Porque era una comida barata y funcional a las grandes comidas colectivas. Tenés un montón de gente, haces un locro grande, rinde un montón, pero como comida de día patrio, empieza, sí, en los 60, un poquito antes, por ahí 50 y pico, pero antes la comida del día patrio era el asado con cuero, el costillar asado y las empanadas. ¿Te fijas los festejos del centenario, por ejemplo? 1910. Primero, los festejos oficiales se hicieron todos con comida francesa. Todos. Claro.
Y los festejos, lo que se llamaban los festejos populares, que se organizaron todos por barrios, y había lo que se llamaba almuerzo criollo, y el almuerzo criollo era el asado con cuero. Asado con cuero, empanadas, vino, bastante después aparece esta cuestión del locro. El locro, claro. Mira vos. Sí. Volviendo un poco a los años de proceso revolucionario, las clases populares, ¿qué eran lo que más comían en esa época? No se sabe muy bien, pero como la carne era muy barata, pensá que los presos comían carne todos los días. Re barato, entonces sí. Es más, era lo único que comían en un momento. O sea, era más barata la carne que el pan. A ese punto. Sí, bastante más barata. Ajá. Se supone que comían carne también, no sería la misma calidad, no sería, seguramente sería más dura, seguramente sería la carne de animales que se usaban sobre todo por el cuero, para la exportación de cueros, pero sí, la carne era más barata. Claro, carne era más barata. Te súper agradezco por el tiempo, sobre todo un día feriado, así que de verdad muchas gracias y que tengas un buen feriado. No, gracias a vos por hacerme preguntas bien hechas y piolas y por tener ideas de lo que te estoy hablando y de Mitre y su construcción de la nacionalidad, porque me ahorraste un montón de palabras. Sí. Y lo que pasa es que acá en Mendoza, en la carrera nuestra en comunicación social, tenemos muchísimo de historia argentina. Bueno, nada, gracias, muchísimas gracias y que estés bien. Bueno, igualmente. Nos vemos, chao. Nos vemos. Chao, hasta luego.